Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Comunión o Relación. La Biblia enseña que el verdadero creyente no puede tener una comunión de intimidad con aquellas personas que viven en tinieblas. Las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado. Se puede decir que podemos tener relación, o sea, relación significa una conexión, una correspondencia, una comunicación, un trato entre personas con los pecadores, pero nunca una comunión de intimidad, una participación íntima, un trato familiar, una fidelidad, tener la misma visión, el mismo pensar, el mismo sentir que ellos. En 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, Pablo dice, no os unáis. Esa palabra unir significa fundir en yugo desigual con los incrédulos, o sea, con aquellos que viven en tinieblas, porque pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, no podemos asociarnos de una manera íntima con las personas que no creen, con las personas que rechazan y se burlan de Dios, porque Pablo pregunta, ¿cómo puede convivir, asociarse la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Esto habla de luchas, habla de enfrentamientos, habla de guerra. En la sociedad de hoy en día vemos estas luchas, estos conflictos, grandes crisis, y no hay duda que las naciones están también enfrascadas en este tipo de guerras. Estamos de alguna manera en unas guerras que están llevando al ser humano a la aniquilación de todos los valores éticos y morales, incluso al desprecio de la misma vida, a través de asesinatos, el aborto, la eutanasia, conduciendo a la humanidad a la depravación y por consiguiente a su destrucción. Dios, por boca de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, nos dice, ay, que simboliza un lamento de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, o sea, invierten el orden. Esta crisis va mucho más allá de los problemas económicos o sociales, va más allá de ideas y de partidos políticos. Los expertos de este mundo dicen que la crisis que se está produciendo es el resultado del conflicto, la guerra que existe entre el capitalismo y el socialismo, o quizá entre el globalismo y el nacionalismo, o entre políticos de diferentes ideales. También dicen y aseguran que las políticas que se están imponiendo hoy son democráticas y progresistas. Yo haría las siguientes preguntas. ¿Democracia? ¿Progresismo? ¿Progresismo hacia dónde? ¿Qué es democracia? La democracia es la forma de sociedad que practica la igualdad de derechos tanto individuales como colectivos, con independencia de etnias, sexos o credos religiosos. ¿Qué es progresismo? Dicho, dice la Real Academia Española, dicho de una persona o de una colectividad de ideas y actitudes avanzadas. Por tanto, significa avanzar, mejorar, hacer adelantos en determinada materia. Nada hay más lejos de la realidad de lo que estamos viviendo en la sociedad de hoy en día. Lo que realmente existe es una crisis espiritual. Como cristianos, sabemos que esta lucha no es sólo de izquierda contra derecha ni capitalismo contra socialismo. Es una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Es un enfrentamiento, es una guerra, es un conflicto entre la justicia y la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo, que es la verdad, contra Satanás, que es el padre de la mentira. Y también es una lucha entre el que cree y aquel que no cree y vive de espaldas a Dios. Como creyentes en Jesucristo debemos levantar la voz, puesto que no debemos abdicar, o sea, ceder, renunciar, dejarnos arrebatar nuestros derechos. Como creyentes que amamos la justicia, debemos levantar nuestra voz ante tanta depravación, ante la pérdida de valores éticos y morales que a través de las nuevas ideologías se están perdiendo. El problema,
lo que realmente está sucediendo es invisible y desconocido para la mayoría en nuestro país. Están ciegos, incluso para algunos creyentes cuyos ojos espirituales no están abiertos y eligen ignorar esta guerra espiritual y así pasar desapercibidos. En Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, Pablo nos dice algo importante que debemos hacer. Dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, o sea, huestes, ejércitos de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice Pablo y aconseja: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, nuestra lucha es contra enemigos, no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo espiritual invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos. De ahí la necesidad de cubrirnos con toda la armadura de Dios y así poder afrontar con fe y valentía todo lo que está pasando en estos tiempos tan peligrosos y mantenernos firmes. Recuerda, y te dejo con esto: con los pecadores y los incrédulos, relación sí, para poder predicarles el Evangelio y ser ejemplo y que puedan arrepentirse y recibir la salvación. Pero no debemos tener comunión, no debemos participar de sus ideas, tener una relación familiar, un trato familiar, una fidelidad a sus ideas, tener la misma visión que ellos, el mismo pensar. Esto es lo que no debemos hacer, porque este mundo llama a lo malo, lo llama bueno, y a lo bueno lo llama malo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.